El Salvador, 26 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en la actividad oficial del país a través de su boletín y nos vamos a centrar en tres grandes bloques. Primero, la maquinaria interna del Estado, desde cómo nombra a sus diplomáticos hasta, cómo reconoce a nuevas organizaciones civiles. Segundo, el pulso de la economía. Veremos decisiones que, a primera vista, parecen muy técnicas, pero que mueven la industria y la energía del país. Y por último, un reflejo de la vida legal de la gente, de la ciudadanía, herencias, propiedades y el día a día de las empresas. De acuerdo, vamos a meterle mano a esto. Empecemos por el órgano ejecutivo, que suena muy pomposo, pero vamos directos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos que se autoriza el ingreso de varias personas a la carrera diplomática. Se mencionan nombres como Sonia Yaritza Portillo de Espinosa y Tania Vanessa Olmedo Chables. Parecen movimientos rutinarios, pero me imagino que esto es más que un simple nombramiento. Mucho más, mucho más. Fíjate en el detalle que se especifica. Para ingresar, la ley exige más de 4 años consecutivos de servicio. Esto no es una decisión a dedo, vamos. Y el rango al que entran es tercer secretario. Parece un puesto menor, pero es la puerta de entrada. Es el primer peldaño de una escalera larguísima. O sea, es como empezar de becario en una gran empresa. Exacto, pero en una empresa llamada Estado. A partir de aquí, si lo hacen bien y acumulan méritos, experiencia, pues irán ascendiendo a segundo secretario, luego a primer secretario, a consejero, a ministro consejero, hasta que quizás dentro de 20 o 30 años, uno de estos nombres que leemos hoy sea el de un embajador en una capital importante. Lo que vemos aquí es el nacimiento de la cantera de la diplomacia del país. Es un proceso de profesionalización, no de improvisación. Presentación internacional. Y esa organización no se queda en el extranjero. A nivel local, el Ministerio de Gobernación le da personalidad jurídica a una nueva entidad y, tengo que leerlo bien, el nombre se las trae. Iglesia Cristiana Casa de Fe Central San Salvador Habacuc 2.4. Sí, a veces la especificidad es necesaria para evitar duplicidades. Pero más allá del nombre, que desde luego es curioso, el acto es fundamental. Madre mía, Habacuc 2.4. Casi parece una dirección o una clave secreta. ¿Por qué un nombre tan exhaustivo? ¿Tiene alguna implicación legal esa precisión? La tiene toda. Al otorgarles personalidad jurídica, el Estado las convierte de un simple grupo de personas con una creencia común en una institución reconocida por la ley. Sin este paso, no pueden comprar un local, no pueden abrir una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia, no pueden firmar un contrato para la luz o el agua, son un ente fantasma. Con este acto se convierten en un actor social y legal con derechos y obligaciones. Es el pilar para que cualquier organización de la sociedad civil, sea religiosa, deportiva o cultural, pueda operar formalmente. Vale, entiendo. Es el DNI de una organización. Y es curioso porque mientras el Estado se organiza de puertas para afuera con sus diplomáticos y de puertas para adentro con sus asociaciones, también se dedica a algo mucho más tangible: organizar el flujo de dinero y mercancías. Y aquí el boletín se pone denso, pero ojo, que esconde cosas muy jugosas. Aquí es donde la cosa se pone seria, sí. Vemos al Ministerio de Economía modificando listados de incisos arancelarios para empresas como Hanse El Salvador o Yangone El Salvador. A primera vista, esto parece un tostón infumable. Lo parece, pero es de lo más importante que vamos a leer hoy. Vale, incisos arancelarios suena a chino mandarín. Para que nos entendamos, es como el código de barras que le pone la aduana a cada producto que entra al país para saber qué impuesto exacto tiene que pagar. Es una analogía perfecta. Cada tipo de hilo, cada tela, cada cremallera, cada botón, tiene un código numérico único a nivel internacional. Lo que está haciendo aquí el Ministerio es, ajustar el impuesto, el arancel, que pagan esas empresas, que son gigantes del sector textil en zonas francas, al importar esas materias primas. Pero ¿qué tan real es el impacto de cambiar un numerito en un papel? ¿De qué estamos hablando? Pues imagínate que eres la directora de una de estas fábricas. Un cambio del 2% en el arancel de un tipo de hilo sintético que importas de Asia. Que parece una tontería, multiplicado por millones de metros de tela al año, puede ser la diferencia entre contratar a 50 personas más o tener que recortar plantilla. O puede hacer que tu competidor en Vietnam o Bangladesh de repente sea más barato y pierdas un contrato millonario con una marca de ropa de Estados Unidos. Así de directo es el impacto de esta microrregulación en el empleo y la competitividad de un sector clave para el país. Son decisiones de despacho con consecuencias en la calle. Ostras, visto así,
Cada línea de este acuerdo es una historia económica en potencia. Y la actividad no para en lo textil. Hay un movimiento enorme en el sector energético. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas no para de autorizar cosas. Tanques de consumo privado, ampliación de depósitos y un montón de nuevas estaciones de servicio. Leo una por aquí. Puma Chaparrastique 2, para la Sociedad Centro de Hidrocarburos Migueleño. Y hay varias más. Sí, hay una avalancha de autorizaciones. Y esto es muy revelador. Un momento, más gasolineras. En pleno 2026, con todo el rollo del coche eléctrico y la transición energética, esto no es remar a contracorriente. ¿O es que la transición en El Salvador va a otro ritmo? Es una pregunta muy pertinente. No es necesariamente contradictorio. Primero, la transición de un parque vehicular no ocurre de la noche a la mañana. La gran mayoría de coches, y sobre todo de camiones y transporte pesado de mercancías, seguirán necesitando combustible durante muchos años. Fortalecer esta red puede ser una estrategia para asegurar que la economía actual, la que mueve los bienes de esas fábricas textiles que mencionábamos, no se pare. O sea, asegurar el presente mientras se planifica el futuro. Podría ser. También podría indicar una previsión de crecimiento económico a corto plazo. Más actividad industrial y comercial significa más camiones en la carretera, lo que significa más demanda de diésel. O puede ser una estrategia de seguridad energética. Tener más puntos de suministro y más almacenamiento reduce la vulnerabilidad del país ante cualquier problema en la cadena de importación de combustibles. Lo que está claro es que no es una decisión aislada. La cantidad de permisos simultáneos sugiere una estrategia coordinada de expansión de la infraestructura energética fósil. Es una foto muy clara de las prioridades económicas del momento. O sea, que el boletín nos muestra la macroeconomía en acción. Pero es que luego das la vuelta a la página y te encuentras de bruces con la vida y la muerte de la gente de a pie. La sección de carteles oficiales y pagados es un mundo. Es un mosaico de la condición humana pasada por el filtro de la ley. Totalmente. Vemos declaratorias de herencia, aceptaciones, y algo que siempre me impone mucho respeto, sentencias de muerte presunta. Suena a novela de misterio. Y las historias que hay detrás suelen ser dramas muy reales. La muerte presunta es una figura legal fascinante y muy necesaria. Es la herramienta que tiene el derecho para dar una solución a la desaparición de una persona. Cuando alguien desaparece y pasa un tiempo determinado sin noticias, la ley no puede dejar a su familia y su patrimonio en un limbo eterno. Claro, la vida tiene que seguir. Exacto. ¿Qué pasa con la hipoteca de la casa? ¿Con las deudas que tenía? ¿Con sus hijos que necesitan acceder a la herencia para poder estudiar? ¿O con un cónyuge que quiere volver a casarse? La sentencia de muerte presunta permite cerrar legalmente ese capítulo, declarar a la persona fallecida a efectos legales para que se pueda abrir el testamento y resolver toda la situación patrimonial. Cada uno de esos avisos, que ocupan páginas enteras, es el final de un camino judicial larguísimo y muy doloroso para una familia. Es la ley intentando poner orden en el caos de una ausencia. Es la burocracia al servicio del duelo, en cierto modo. Y luego está esto, que a mí siempre me fascina. Páginas y páginas de convocatorias para juntas generales de accionistas, de bancos, empresas, cooperativas. Parece el colmo de lo aburrido, pero si lo piensas... Si lo piensas, es la democracia del capitalismo en directo. Es el único momento del año donde los dueños teóricos de una empresa, los accionistas, pueden pedirle cuentas a quienes la gestionan, los directivos. El momento de, a ver, ¿qué habéis hecho con mi dinero? Precisamente, aquí es donde un pequeño accionista, en teoría, puede levantarse y preguntarle al presidente de un banco gigante por qué su estrategia no está funcionando o por qué su sueldo es tan alto. Es donde se votan las decisiones que marcarán el futuro de la empresa. Que todo esto tenga que publicarse por ley en el boletín oficial es una garantía fundamental de transparencia. Obliga a que las grandes decisiones económicas no se tomen en un despacho oscuro, sino a la vista de todos. Es la base de la confianza en el sistema. Y en medio de todo este universo de normas y avisos, hay una pequeña nota al pie de la imprenta nacional que me parece reveladora. Ah, sí, la joya de la corona. La que aclara que ellos transcriben fielmente el original y no se hacen responsables de los errores que pueda contener ese original. Esa misma. Es una declaración de principios brutal. Es como si dijeran, nosotros somos el espejo, no el autor. Si la cara que se refleja es fea, no es culpa nuestra. Subraya la función casi notarial
del diario oficial, ¿no? Su valor reside en su fidelidad absoluta. Es una pieza clave de todo el engranaje. La fe pública, la confianza en que lo que está escrito ahí es lo que se decidió, se basa en esa fidelidad. Demuestra que este documento no es interpretativo, no es un periódico, es un registro fáctico de los actos que conforman la vida legal de una nación. Son la voz, no el cerebro. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje que nos ha llevado desde los despachos donde se forja la carrera de los diplomáticos, pasando por las fábricas textiles y los ajustes de impuestos que deciden empleos, hasta la red de gasolineras que mueve el país. Y de ahí hemos acabado en las historias más íntimas de herencias, desapariciones y en las salas de juntas donde se decide el poder económico. Lo que significa es que un documento que a primera vista parece árido, burocrático y francamente aburrido, es en realidad un corte transversal de una sociedad en un día concreto. Una radiografía. Refleja su esqueleto administrativo, su sistema circulatorio económico y el tejido celular de las vidas de sus ciudadanos, todo formalizado a través de la ley. Vemos la maquinaria del Estado en movimiento, desde lo más solemne hasta lo más cotidiano. Es como si cada día el país se hiciera un chequeo médico completo y publicara los resultados. Exactamente. La pregunta que queda en el aire, la que a mí me fascina, es esta. Si pudiéramos apilar 100 años de estos boletines uno encima de otro y analizarlos con la tecnología de hoy, ¿dónde descubriríamos las grandes transformaciones de un país? ¿En los titulares de los periódicos que hablan de revoluciones o en la letra pequeña que muestra cómo un año aumenta el número de nuevas sociedades anónimas, al siguiente se disparan los cambios de aranceles y una década después explotan las declaraciones de muerte presunta tras un conflicto? Quizás la verdadera historia de un país no está solo en lo que grita, sino en lo que tramita día a día.